bueno, habíamos visto el día de ayer lo correspondiente a embriología, embriogénesis del sistema digestivo. Ya vemos de qué partes del tubo digestivo primitivo se va a formar cada una de las porciones de nuestro sistema digestivo y de los órganos anexos también. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan al respecto? ¿Ninguna? Bueno, traté de hacerlo lo más sencillo posible y lo más breve, porque realmente en otras ocasiones, en el plan anterior, pues prácticamente eran 3 sesiones para ver todo lo de embriogénesis. Ahorita pues ya lo vimos en una sola sesión, ¿sí? Entonces prácticamente sí lo tuve que resumir muchísimo. Bien, y aunado a esto, pues hablamos también del celoma intraembrionario. Dijimos que ese celoma intraembrionario, pues es parte de un saco que está envolviendo a las vísceras y a la cavidad abdominal y que va a dar protección, ¿sí? Y que este celoma intraembrionario, pues a futuro, pues nos va a formar lo que es el peritoneo, que tiene 2 hojas. 2 hojas de peritoneo, que es una parital, una visceral. Ya hablamos que la somatopleura nos va a formar la hoja parital y que la esplagmopleura nos va a formar la hoja visceral, ¿sí? La que está adosada a los órganos, a los segmentos. Bien, algo que no les comenté el día de ayer es de que este peritoneo, cuando se está formando, me voy a levantar para verlo en el pizarrón, se lo voy a explicar en el pizarrón, como si viéramos nosotros una, una vista lateral en la que tenemos nuestros diafragmas, ¿sí? En la parte de arriba, nuestro piso pélvico en la parte de abajo, o sea, vendría siendo el diafragma tóraco-abdominal y el diafragma pélvico, ¿ok? Hacia adelante nos quedaría la pared abdominal. Si nosotros queremos, pues aquí podríamos poner nuestro conducto onfalomesentérico que estábamos viendo, que teníamos para formar la hernia fisiológica. Pero pues ya ahorita a estas alturas, pues ya no es tan necesario, porque ya lo vimos el día de ayer. Pues vamos a cerrar nuestra pared abdominal, si no lo vamos a dejar con una hernia. ¿Sí? Ok, y hacia atrás, ¿qué es lo que vamos a tener? Hacia atrás vamos a tener la columna vertebral. ¿Sí? Esto en una vista lateral nos está mostrando a todo lo que es la cavidad abdominal. Y dijimos, la cavidad abdominal, a su vez, por las formaciones de peritoneo, nos va a formar 2 cavidades peritoneales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el estómago al momento de que rotaba, jalaba tanto a lo que vendría siendo el mesogastrio dorsal y al mesogastrio ventral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver nosotros que a partir de el mesodermo que está formándonos al peritoneo, al diafragma, y del mesodermo que nos está formando el diafragma pélvico, se van a empezar a formar de esas células mesoteliales el celoma intraembrionario. El celoma intraembrionario que dijimos nosotros va a estar envolviendo toda la pared. Aquí lo que me faltó mencionarles es de que obviamente lateralmente pues, tenemos a las paredes laterales del abdomen para cerrar todo lo que es la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, de las células mesoteliales, ¿sí? Empiezan a proliferar en esta forma, ¿sí? Al momento de que se chocan en la parte superior, pues aquí lo que va a pasar es de que en lugar de fusionarse, van a descender. Y en su trayecto se van a encontrar diversos órganos, diversos segmentos que se van a estar formando en ese momento, ¿sí? Tal es el caso de que aquí encontraríamos al hígado, ¿sí? De ese hígado, estas hojas lo envolverían, ¿sí? Se proyectarían hacia abajo y se encontrarían otro órgano que sería el estómago. También envuelven al estómago. Las hojas se vuelven a encontrar y ahora se dirigen
hacia abajo y se encuentran al colon transverso. Lo vuelven a envolver y aquí en la cara posterior del colon transverso se van a proyectar, pero hacia atrás. ¿Sí? En su trayecto que va a dirigirse hacia atrás, se van a encontrar a las yemas pancreáticas, la ventral y la dorsal, que se están fusionando en ese momento. Y al momento de que se las encuentran, ¿se acuerda que al momento de que rotaron quedaron hacia atrás las yemas pancreáticas? Habíamos dicho que se traccionaban por las rotaciones del estómago. Entonces, al momento de que se las encuentra, aquí encontraríamos a ese páncreas que se está ubicando en la parte posterior, y aquí en lugar, como ya está quedando hacia atrás esas yemas pancreáticas, esa fusión de las yemas pancreáticas, ¿qué es lo que va a suceder? Que el peritoneo, en lugar de envolverlo, nada más va a rechazarlo hacia atrás a las yemas pancreáticas, más de lo que ya estaba, lo rechaza, ¿sí? Y entonces aquí se proyecta hacia arriba y se proyecta hacia abajo. De tal manera, como si ustedes estarán dando cuenta, ¿qué va a pasar con este páncreas? Pues de que ya no está cubierto por peritoneo, está rechazado hacia atrás, ¿sí? Porque hacia atrás que tenemos la columna vertebral, la pared posterior. Y entonces aquí comienza a ascender y al momento de que se encuentra con la que se estaba formando arriba en el diafragma, se cierra, y esto nos va a dejar una formación peritoneal, esta de aquí que estamos viendo. Les voy a rayar así, de esa manera, para que la vean, y a esta le vamos a llamar cavidad peritoneal menor, ¿sí? También denominada con el nombre de transcavidad de los epiplones. Ahorita les explico por qué le llaman transcavidad de los epiplones. ¿Sí? En su trayecto vemos nosotros que regresa esa hoja que empezó aquí a descender. Esta comienza también a descender por acá. Se fusiona con la que se estaba formando en el diafragma pélvico. ¿Sí? Y aquí nos va a formar unos pequeños saquitos que nos van a separar. Aquí vamos a encontrar la vejiga y vamos a encontrar, vamos a hablar de un hombre, ¿sí? Para nada más hablar de esta estructura. En la mujer se forman dos, ¿sí? Porque hay tres estructuras que vamos a encontrar en esta posición en la cavidad pélvica. Una de ellas es la vejiga, y la otra estructura que vamos a encontrar aquí nosotros va a ser el recto, ¿sí? Y entonces aquí estas formaciones peritoneales se meten entre la vejiga y el recto y nos forman un saquito, ¿de acuerdo? En la mujer dijimos, hay tres estructuras. ¿Quién me dice cuál es la otra estructura que encontramos ahí? En medio del recto y en medio de la vejiga. La vagina. No, no es la vagina, pero por ahí va. ¿El útero? El útero. Entonces, acuérdense que aquí estamos hablando del piso pélvico. La vagina quedaría un poquito más abajo. ¿Sí? Entonces, aquí la estructura que vamos a encontrar en la mujer es al útero. Entonces, en la mujer se forman dos saculaciones, una anterior y una posterior. La posterior es diagnóstica, se llama fondo de saco de Douglas. ¿Sí? Bueno, aquí lo importante es que veamos esta formación que se está generando y que se llama saco. ¿Sí? Esta continúa su trayecto hacia acá, ¿sí? Asciende, y en el momento que asciende y se encuentra con la otra hoja peritoneal que viene descendiendo, entonces aquí agarra y se empieza a proyectar hacia el frente en forma de abanico. ¿Para qué se proyecta hacia el frente? Para envolver a diversas estructuras que se están formando aquí, que están muy largas y que forman unas especies de asas. ¿Sí? Las envuelven y se proyectan hacia atrás, las envuelven y se proyectan hacia atrás, y así viceversa. ¿Vale?
Esto es lo que está haciendo. ¿Sí? Y a esta estructura que se está formando aquí en forma de abanico se le llama meso. Bueno, entonces, esto lo hice rápidamente para explicar formaciones peritoneales que se generaron a partir de esta hoja que está aquí, es la que les platicaba yo, que se encuentra adosada hacia la pared abdominal. Por lo tanto, estamos hablando de la somatopleura, ¿verdad? Que nos está generando ahora en esta formación peritoneal. Si se fijan ustedes aquí, ¿se acuerdan que les dije? Esta que quedó acá se llama cavidad peritoneal menor. Vean el tamaño con el que quedó, muy pequeñito, ¿verdad? Y hacia arriba y hacia atrás. Pero la otra cavidad peritoneal que se formó, la voy a puntear, es todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí hasta acá, esto de aquí también, ¿sí? Eso que acabo de puntear, todo eso es la cavidad peritoneal mayor, ¿sí? Bueno, entonces estas son las dos cavidades peritoneales que se forman. Todo esto está ingresado dentro de la cavidad abdominal. Bien. En su trayecto de la formación de este celoma intraembrionario, de esta bolsa que está envolviendo a las vísceras, encontramos nosotros que hay diversas formaciones de peritoneo. Unas que están uniendo a una víscera con el techo, con la pared anterior, ¿sí? Con la pared posterior, entre vísceras. Y entonces nosotros le llamamos formaciones de peritoneo. Algunos le quieren llamar accidentes, otros les llaman estructuras peritoneales. Como le quieran llamar, lo único que me interesa es que vean que van a tener diferentes connotaciones, ¿sí? Diferentes denominaciones. Esta que está uniendo con cualquier pared, como esta que estamos viendo aquí, le llamamos ligamento. Esta que está uniendo a una víscera con otra víscera, le llamamos omento. También se le puede llamar epiplón o epiplón. ¿Sí? Acá vemos otro, ¿verdad? Que está uniendo el estómago con el colon transverso, también es un omento o epiplón. ¿Sí? Hace rato les dije, a esta cavidad peritoneal menor también se le llama transcavidad de los epiplones. ¿Por qué se le llama transcavidad de los epiplones? Trans, o sea, quiere decir que está atrás. Cavidad, porque es una cavidad peritoneal que se está formando. Y de los epiplones, ¿por qué? Porque queda por detrás de los epiplones. Aquí están los dos epiplones que estamos viendo, ¿sí? El epiplón hepatogástrico y el epiplón gastrocólico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso a esta cavidad peritoneal menor también se le llama transcavidad de los epiplones. Bueno, en sus formaciones aquí vamos a observar nosotros que en este epiplón menor, cuando se está formando, nos deja una pequeña abertura en el epiplón hepatogástrico. Esa apertura que nos deja para comunicar la cavidad peritoneal mayor con la cavidad peritoneal menor, se le llama agujero transomental. ¿Sí? En sus libros, los que leyeron el Quirós, los que leyeron el Testit, los que leyeron la Target, lo van a encontrar como el hiato de Winslow. ¿Perdón? Bien. Entonces esto no es otra cosa más que una pequeña imperfección, un agujerito que se quedó ahí y que está comunicando tanto a la cavidad peritoneal mayor con la cavidad peritoneal menor. ¿Va?
No es la única perforación que se encuentra. Hay muchas otras perforaciones, pero esta es la de mayor tamaño. Tiene un diámetro aproximadamente entre de 2 a 3 centímetros, dependiendo el grupo étnico. Vamos a ver que varía un poquito el tamaño. Pero en promedio decimos que son 2 centímetros que tenemos ahí, 2, 3 centímetros que tenemos ahí, de esa comunicación que hay entre cavidades peritoneales. ¿Qué otras formaciones vemos? Hay una formación, ¿sí?, que está uniendo a una víscera con la pared posterior, ¿sí?, como esta de aquí del colon, y que está rechazando además aquí al páncreas, ¿verdad? Esta formación que se está generando hacia la pared posterior de la víscera hacia la pared posterior, esta sí, acá tenemos otra, que estábamos viendo, que se forma de la fusión de las dos hojas peritoneales, de la que va ascendiendo y la que viene descendiendo, y que está envolviendo a todas las asas intestinales. ¿Sí? Esta también la vamos a poner acá. A esta le vamos a llamar mesos o meso. ¿Sí? Y por último tenemos a la que ya habíamos mencionado hace ratito, que se encarga de separar nada más dos vísceras. Se mete en medio de dos vísceras y las va a separar entre sí. A esto le llamamos fondos de saco. ¿Sí? Y ya habíamos aclarado, en el hombre encontramos uno, en las mujeres encontramos dos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿No? ¿Ninguna? ¿Qué función? Yo, nada más con un nombre, había mencionado que el hiato de Winslow también se llamaba agujero, ¿qué? Yo les expliqué que quedaba una pequeña apertura que comunicaba a las dos cavidades peritoneales. Esta apertura que queda ahí en el omen,to menor se le llama agujero transomental. Ok. Y el otro nombre con el que lo pueden encontrar en sus libros es hiato de Winslow. Sí, gracias. Dale. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Estas estructuras que estamos viendo forman parte de los medios de fijación del sistema digestivo. ¿Sí? Antes de pasar a explicar los medios de fijación, quiero que quede a manera de complemento de esta exposición. Ustedes van a buscarme las características particulares de cada uno de estas estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya les dije unen a una víscera con cualquiera de las paredes, ya sea superior, lateral, anterior o posterior. ¿Sí? Y están poco vascularizados, se llaman ligamentos. ¿Sí? Otra característica de los ligamentos, contienen abundantes fibras elásticas. Perdón, les dije abundantes, ¿verdad? No, contienen pocas fibras elásticas, o sea, no son tan flexibles, no son tan elásticas para elongarlas, para hacerlas crecer. ¿Sí? Es al revés. Los omentos o epiplones, una característica, ya se las mencioné, une a una víscera con otra víscera. Y aquí tenemos representadas las principales formaciones de omentos que se forman en nuestro sistema digestivo. Al omento hepatogástrico, que también le podemos llamar omento menor. ¿Sí? Y al omento o epiplón gastrocólico, que a este le llamamos omento mayor. ¿Sí? Al omento mayor también lo denominamos con el nombre de delantal epiploico. ¿Por qué delantal epiploico? Porque dentro de los movimientos morfogenéticos que se generan embriológicamente, este aumento mayor
¿sí? Este aumento gastrocólico tiende a, vean la posición que guarda, tiende a empezar a crecer y este se va a deslizar hacia el frente, ¿sí? Empieza a crecer de esa unión del estómago con el colon, se va hacia el frente, ¡pum! Empieza a crecer y empieza a descender. Y como aquí tenemos dos hojas que lo están uniendo, que se están formando, al descender, en lugar de tener dos, tenemos cuatro. Y al tener esas cuatro hojas, eso nos permite tener una estructura que fácilmente nos ayuda a guardar o almacenar grasa, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es que al irse hacia adelante nos sirve de protección para todas las vísceras abdominales. ¿Sí? Es una capa que está protegiéndonos. Este aumento mayor, como característica, tiene dentro de sus movimientos morfogenéticos que se va a crecer de esta forma, y como queda hacia el frente, queda como si nosotros nos pusiéramos, nos amarráramos un delantal que viene a cubrir toda esta parte, ¿sí? Y por eso se le llama delantal epiploico. La característica de que tenga las cuatro hojas al momento de que está creciendo completamente, ¿sí? Ese descenso hace que al formar esas cuatro hojas nos va a permitir que almacenemos ahí gran cantidad de grasa, y esa grasita nos va a ayudar no a formar panza como la mía, no, nos va a ayudar a formar una capa térmica que nos va a ayudar también a soportar traumatismos, temperaturas extremas, ¿sí? Y que además, cuando tengamos, hace rato les decía yo, si le dejamos aquí esa comunicación que nos formó el conducto ónfalo-mesentérico embriológicamente, y que nos genera una imperfección en la pared abdominal que se le llama hernia, ¿sí? Si se llegase a formar esa hernia, ¿qué es lo que hace el delantal epiploico? Para que no exista fuga de órganos a través de esta hernia, lo que generalmente hace este delantal epiploico es que lo sella, ¿sí? Hay ocasiones en las que nosotros, ahorita te doy la palabra, Stephanie, nosotros, esa hernia está muy pequeñita, ¿sí? Pero se nos ocurre cargar peso, y se nos ocurre hacer esta situación de cargar peso sin protegernos, porque no sabemos que tenemos una hernia. Pues sucede que al momento de que hacemos esto y al hacer el esfuerzo, hacemos que las vísceras se pongan contra esa pequeña imperfección, y entonces paulatinamente, al estar haciendo esto con mucha frecuencia, vamos generando de que ese pequeño agujerito se vaya abriendo más, y entonces llega un momento en el que ya el delantal epiploico pues ya no es suficiente para estarlo tapando, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que el delantal epiploico protruye a través del agujero, y eso nos forma un fondo de un saco herniario que puede estar nada más conteniendo al epiplón, y en algunas otras cosas, en algunas otras veces, incluso puede llegar hasta no únicamente pasar el epiplón, sino que pasa también parte de las asas intestinales, ¿sí? Entonces, por eso es importante que recordemos lo del epiplón. Obviamente, ya estamos hablando de palabras mayores, cuando ya se hizo muy grande el agujero, y llegamos a ver agujeros que decimos, está decente, nada más tiene 1 centímetro o menos de 1 centímetro, no le pasa nada. Mientras usted esté cuidando, mientras no cargue peso, no hay ningún problema. Pero si somos de aquellas personas que generalmente cargamos peso y decimos, yo muevo el refrigerador solito, yo puedo hacerlo, ahí voy a cargar el refrigerador y a moverlo.
estamos generando que aumente la tensión intraabdominal y con esto podemos vencer la resistencia que se está generando por el epiplón al estar bloqueando esa pequeña imperfección, ¿sí? O somos de los que nos sentimos así que somos muy atléticos y entonces vamos y nos ponemos a hacer fisicoconstructivismo, a levantar pesas, ¿sí? Pero no lo hacemos con las protecciones adecuadas. Entonces empezamos a cargar peso, ¿sí? Y eso nos va a generar también que generemos aumento de la presión intraabdominal y con esto también estamos generando que se crezca más y más y más este pequeño agujero. Entonces, ojo con eso porque de tener una dehiscencia de imperfección en la pared abdominal, pues puede generarse un agujero de mayor tamaño, ¿sí? Pues va a ir aumentando de tamaño, va a ir aumentando de diámetro y esto va a permitir que más fácilmente protruya a través de tanto el epiplón como lo que vendría siendo alguna víscera, que lo más frecuente es que sea una asa intestinal. Sí, dime, Stephanie. Doctora, a mí me quedó una duda. Hace rato que dio lo del aumento, yo había leído que se va a extender siempre del estómago o como tal de la porción proximal de lo que es el duodeno hasta cualquier órgano que sea pues adyacente. Entonces, precisamente se tiene que extender desde el estómago o puede ser entre cualquier víscera. Mira, yo les dije hace un momento, yo les estoy explicando aquí dos aumentos que son los principales. ¿Hay otros aumentos que se llegan a formar? Sí, sí hay otros aumentos que se llegan a formar. Hay un gastroesplénico. ¿De dónde a dónde irá? Solamente del estómago hacia el vaso. ¿Sí? Hay algunos que consideran uno que es duodeno pancreático. ¿De dónde a dónde irá? Pues del duodeno hacia el páncreas. Nada más que aquí, si hicieron su tarea que les dejé, ustedes ya me tendrán que decir, a ver, doctor, espéreme, es peritoneo que está uniendo a una víscera con otra, pero el páncreas no está cubierto por peritoneo, está rechazado por el peritoneo atrás, es un órgano retroperitoneal. Y el duodeno también. El duodeno también es un órgano retroperitoneal, excepto una de sus porciones. Entonces, ¿ahí hablaríamos de aumento o no hablaríamos de aumento? Entonces, como tal, como aumento, algunos histólogos no los consideran porque no reúnen las características histológicas de un aumento. ¿Cuáles son las características histológicas? Pues es la que les estoy dejando de tarea que hagan para su casita, para que complementen esta explicación, ¿sí? ¿Sí? Yo nada más les estoy dando las características más generales de cada una de las formaciones. ¿Sí? Entonces, te digo, si hay aumentos que unen a una víscera con otra, como por ejemplo tenemos a este que les acabo de explicar, que va del duodeno hacia el páncreas y que algunos les dicen, es el aumento duodeno pancreático. Pero hay autores que dicen, no, espérate, los dos son órganos retroperitoneales y las características histológicas de esta formación de peritoneo no reúnen las condiciones para hacer un aumento, entonces yo no lo considero anatómicamente, yo no lo considero como un aumento. ¿Sí? ¿Cómo lo consideramos en el sistema digestivo? En el sistema digestivo los consideramos como ligamentos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué dependerá? Pues depende básicamente de esa situación, de que, por ejemplo, ahorita que lo estamos viendo en un módulo de una carrera profesional en la cual estás inscrita, pues te tienes que adecuar a las características de lo que en el módulo se generaliza para considerar esa estructura. ¿Sí? Si ya más adelante tú te vuelves cirujano de cavidad abdominal y dices, no, a ver, espérate, yo como cirujano de cavidad, yo digo que sí es un aumento. Ah, bueno, entonces ya, de acuerdo a lo que tú estás manejando en ese momento, pues tú lo consideras como un aumento. Pero yo te digo, como profesor del módulo, se llegó al consenso de que no podemos considerarlo por características histológicas y anatómicas como un aumento. ¿Sí? Entonces, dependerá de eso si tenemos o no tenemos una mayor cantidad de aumentos.
Hay otros aumentos que se pueden llegar a formar, algunos nos dicen, son ligamentos gastrorrenales o gastrocólicos o cólico-renales, ¿sí? Y algunos otros dicen, no, como están uniendo dos vísceras, son aumentos, no son ligamentos. Bueno, ya te lo acabo de aclarar nuevamente ahorita, ¿sí? Dependerá de las características tanto anatómicas como histológicas de cada uno de ellos. Por eso es por lo que yo les digo, aquí en sistema digestivo, como tales, como aumentos, nada más consideramos dos, ¿sí? El aumento menor y el aumento mayor. El aumento menor es el hepatogástrico y el aumento mayor el gastrocólico. Nada más. No sé si aclaré tu duda, Estefanía. Sí, doctor, gracias. Ok, entonces continuemos. Doctor, yo Sí. tengo una duda con lo de la hernia, entonces por eso recomiendan mucho que estén muy fajados cuando estén haciendo pesas, o sea, esa presión del cinturón retendría la presión de las vísceras. No tanto nos va a retener la presión de las vísceras, ¿sí? Generaríamos dos fuerzas contrarias, ¿sí? Al poner el cinturón por fuera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos tapando el agujero, pero por fuera, ¿sí? Y el aumento lo está tapando por dentro. Entonces, estamos formando dos fuerzas contrarias que se van a encontrar y esto nos va a favorecer pues que como son dos fuerzas que están permitiendo que el agujero no crezca, pues esto va a permitir, el agujero no va a desaparecer, ahí va a seguir, ¿sí? Pero esto va a permitir que el agujero no se haga más grande, ¿sí? Por eso se les dice, se te recomienda por favor que te pongas faja, ¿sí? Una faja para poder levantar las pesas. ¿Ustedes han visto a los de los camiones de las mudanzas? Los de los camiones de las mudanzas también traen su faja, ¿verdad? Se agarran y se ponen su faja para poder cargar los muebles y poder bajarlos de 3, 4, 5 pisos o subirlos al camión ya que están allá, ya están en el camión en la calle y subirlos al camión. No creo que es tan fácil subirlos 1 o 2 metros que tienen que subirlos a la plataforma del camión. Algunos afortunadamente tienen plataformas que descienden y nada más los ponen ahí ya, lo suben con la plataforma, pero la mayoría no lo tiene, ¿sí? No estamos ni en Japón ni en Estados Unidos donde se tienen todos esos implementos, las mudanzas. Aquí tenemos una camioneta y la agarramos como transporte de mudanza. Entonces, somos muy rudimentarios para ese aspecto y no guardamos esas formas. Entonces, aquí lo que está pasando, lo que tú me estás preguntando es, ¿evita que se forme la hernia? Sí, sí evita la forma que se forme la hernia. ¿Por qué? Porque se van a encontrar las dos fuerzas contrarias, una que está rechazando de afuera hacia adentro y otra que está obstruyendo de adentro hacia afuera, ¿sí? Que sería el aumento y que sería la faja que encontramos nosotros. No sé si aclaro tu duda. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, entonces continuemos porque tenemos que avanzar lo más posible hoy para terminar. Entonces, tenemos las 4 formaciones principales que se van a generar de este peritoneo, van a ser los ligamentos, los mesos. Los mesos estábamos diciendo, son estructuras peritoneales que unen a las vísceras con la pared posterior, ¿sí? Estos mesos, dentro de sus características generales, van a contener vasos sanguíneos de primero y segundo orden, o sea, son vasos sanguíneos muy importantes, ¿sí? Y alguien dice, es que están muy vascularizados. No es que estén muy vascularizados, simple y sencillamente contienen vasos sanguíneos de primer y segundo orden. Estos vasos sanguíneos, pues obviamente están derivando ¿de dónde? Pues de la aorta abdominal, ¿sí? Por eso los consideramos de primer y de segundo orden. Específicamente, ¿qué vaso vamos a encontrar nosotros aquí que está llegando a las asas intestinales? Pues, si nosotros recordamos, las asas intestinales, ¿de dónde se originan? Embriológicamente se están derivando del intestino primitivo medio. ¿Quién dijimos que a la par del sistema digestivo estaba formándose y que iba a poder aportar sangre a ese intestino primitivo medio? El sistema cardiovascular. Sistema Cardiovascular a través de una de sus formaciones, de una derivación de la aorta primitiva. ¿Quién
es esa derivación? ¿Quién es esa formación vascular que se está generando? Dijimos nosotros, en este momento se llama mesaraica superior. A futuro se va a llamar mesentérica superior. ¿Sí? Entonces, el vaso sanguíneo de primer orden que va a ingresar aquí en este meso es la mesentérica superior. ¿Ok? Entonces, eso como característica le estoy diciendo yo, que tienen los mesos. ¿Sí? Y por último, los fondos de saco, pues dijimos, son formaciones peritoneales que se meten entre dos vísceras para separar a una de la otra. ¿Ok? Entonces, esto en general. Entonces, tenemos 4 formaciones peritoneales que forman parte de nuestros medios de fijación. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿No, Valeria? Hoy estás muy callada. No, doctor, ninguna. Ok. Bien, continuemos. Entonces, vamos a pasar. Déjenme borrar. Ya no encuentro mi borrador. Permítanme tantito. Gracias. Vamos a pasar ahora a hablar de órganos intraperitoneales, órganos retroperitoneales y órganos extraperitoneales. Para considerar a un órgano intraperitoneal, en primer lugar, tiene que cumplir ciertas características. La primera característica es que tiene que ser un órgano que esté ubicado en la cavidad abdominal. Segunda condición, que este órgano pertenezca al sistema digestivo. ¿Sí? Hay una pequeña excepción de un órgano extradigestivo que derivó de la formación del mismo sistema digestivo. ¿Sí? ¿A quién me refiero? Al vaso. ¿Sí? Entonces, derivó de la misma formación del sistema digestivo y esto nos está generando que haya esa pequeña excepción. Y tercer condición, que estos órganos tengan por lo menos en el 75% de su superficie una cubierta de peritoneo. Si tienen menos del 75% de su superficie cubierta por peritoneo, se les considera retroperitoneales. ¿Sí? Aquí hay dos nomenclaturas que chocan entre sí. Hay algunos autores que dicen, no, yo con que tenga arriba del 50% ya lo considero intraperitoneal. ¿Sí? Y otros autores dicen, no, es que la regla es que debe tener 75%. ¿Por qué chocan esto? Depende del autor que ustedes consulten. En general, nosotros en sistema digestivo los consideramos que tengan mayor del 75% de su superficie cubierta por peritoneo. Si no, son órganos retroperitoneales. ¿Sí? Entonces, se pueden encontrar con esa situación ya cuando ustedes estén haciendo la especialidad de cirugía y cirugía abdominal, pues entonces digan, ay, en la torre, yo sí lo considero que es intraperitoneal, pero yo, mi compañero cirujano de la otra sala dice que no, que es. Bueno, dependerá de los autores que hayan consultado y de su criterio propio que van desarrollando conforme van avanzando los años. Aquí ahorita el sistema digestivo tiene que ser 75% de la superficie cubierta por peritoneo. O también lo pueden encontrar que dicen tres de sus caras por lo menos tienen que tener cubierta de peritoneo. ¿Vale? Bien, esas son características que tienen que cumplir. Si no, todos los demás órganos son considerados como retroperitoneales, aunque estén dentro de la cavidad abdominal y aunque estén cubiertos parcialmente por peritoneo. ¿Sí? Estos órganos peritoneales también nosotros lo consideramos dentro de la topografía abdominal
¿sí? No confundir la topografía abdominal con la proyección anatomoclínica. Ya la semana pasada hablábamos acerca de la proyección anatomoclínica. ¿Sí se acuerdan que estábamos diciendo eso? Cuando hablamos acerca de lo de ubicación de las diferentes porciones corporales. ¿O no fue con ustedes que lo platiqué? Sí, doctor, fue con nosotros. Ah, ok, bien. Entonces, esto de topografía abdominal, se me olvidó mencionárselo, lo vuelvo a poner rápido. Ya nada más lo voy a poner de esta manera. Tenemos al colon transverso y en su proyección de su meso, dijimos, va a encontrarse al páncreas y las hojas peritoneales se van a abrir una hacia abajo y otra hacia arriba. Este mesocolon transverso nos va a permitir a nosotros darle una nomenclatura que le llamamos topografía abdominal. Esto nada más es para que nosotros sepamos qué se encuentra por arriba de este punto, cuál es el punto que tomamos como referencia para decir, ¿está por arriba o está por abajo? Algunos autores dicen, es el mesocolon transverso, pero ¿qué creen? El mesocolon transverso es móvil, ¿sí? Algunas veces está hacia arriba, otras veces está transverso y otras veces está hacia abajo, ¿sí? Pero lo que sí no se mueve es su raíz, su punto de unión. ¿Unión con quién? Con la cara anterior del páncreas y con la pared abdominal. Entonces, a esta de aquí le llamamos raíz del mesocolon transverso. ¿De acuerdo? Y ese es el que tomamos como punto de referencia porque el mesocolon transverso como tal es móvil, estaba diciendo, algunas veces está hasta arriba, otras veces está hacia abajo, otras veces está transverso. Entonces, de aquí de la raíz del mesocolon transverso nosotros trazamos una línea imaginaria que nos divide a la cavidad abdominal en una porción superior y en una porción inferior. De esta manera, todos los órganos intraperitoneales que queden por arriba de esta raíz del mesocolon transverso, le llamamos nosotros órganos intraperitoneales supramesocólicos. Supra por arriba. ¿Sí? Y todos los órganos intraperitoneales que se ubiquen por debajo de esta línea imaginaria que estamos trazando nosotros, les vamos a llamar órganos intraperitoneales inframesocólicos. Eso nada más es para topografía abdominal. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, gracias. Entonces, dentro de sus tareas que habíamos dicho ayer, dijimos, vamos a hablar de órganos intraperitoneales, órganos retroperitoneales y órganos extraperitoneales. A ver, déjenme ver, ¿quién me cae gordo? ¿Quién me cae gordo? Gael. No es cierto, no me caes gordo, ¿eh? No, va a ser un decir. Dígame, profe. Mencióname de la cavidad abdominal todos los órganos intraperitoneales que encontraste en dirección cefalocaudal. También eso ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Que la descripción anatómica siempre tiene que ser en dirección cefalocaudal, ¿sí? O de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de derecha hacia izquierda. ¿Sí? Cada vez que hagamos una descripción anatómica, así lo debemos de hacer. Entonces, háblame acerca de los órganos que encontraste tú que son intraperitoneales en la cavidad abdominal. Bueno, encontré el colon transverso. ¿Sí? Y luego de ahí encontré que bueno, hay unos órganos que están localizados por encima del mesocolon transverso, que son el estómago, el hígado y la vesícula biliar. ¿Sí? Y luego encontré los que están por debajo del mesocolon transverso, que son las asas intestinales, las yeyunoileales, ¿Yeyunoileales? el apéndice vermiforme, el ciego y el colon sigmoides. El ciego y el colon sigmoides. Muy bien. ¿Alguien tiene algo que agregar? ¿Alguien encontró algo diferente? Doctor, también intraperitoneal sería pues el estómago.
Sí, sí lo mencionó. Ah, perdón. Doctor, también encontré que podría ser la primera parte del duodeno. Bueno, eso ya lo había mencionado usted anteriormente, ¿Te pero acuerdan que eso hace también rato, es sí. ¿te acuerdan que hace rato Sí. yo les estaba diciendo el duodeno es retroperitoneal, excepto una de sus porciones? ¿Sí? Entonces, vamos a poner órganos intraperitoneales siguiendo la descripción que yo les pedí, que tendría que ser céfalo-caudal. En primer lugar, ¿a quién encontramos? Al esófago abdominal. ¿El esófago abdominal es intra o retroperitoneal? ¿Cómo lo creen ustedes que está? ¿Cómo lo encontraron? Extraperitoneal. ¿Lo encontraron como extraperitoneal? ¿Quién me contestó? Perdón, es que estaba volteando hacia el pizarrón y no vi quién me contestó. No tengas temor. Lo único que te puedo... Yo dije extraperitoneal, pero no sé si me escuchó. Ah, José Luis. Ok, José Luis. Hablando del esófago, si nosotros hablamos como esófago en su totalidad, como el órgano segmento, ¿sí? En su totalidad podríamos decir, sí, el esófago en su totalidad es extraperitoneal. ¿Por qué? Porque no está dentro de la cavidad abdominal en primer lugar y no está cubierto por peritoneo, por eso se le considera como un órgano extraperitoneal. Pero ¿qué creen? Yo les dije esófago abdominal, me refiero únicamente a la porción que queda dentro de la cavidad abdominal. ¿Sí? El resto del esófago tiene toda la razón, José Luis. Es un órgano extraperitoneal y ese me faltó ponerlo acá. Pero bueno, ustedes agréguenlo en otra columna, órganos extraperitoneales. Todos los órganos extraperitoneales son aquellos que no están dentro de cavidad abdominal y que no tienen cubierta de peritoneo. ¿Sí? Y ahorita, obviamente, boca es extraperitoneal. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no está dentro de cavidad abdominal y no tiene cubierta de peritoneo, ¿sí? ¿La faringe es extraperitoneal? También. Sí. También. Sí. ¿El esófago cervical? También. ¿El esófago torácico? También. ¿Sí? Esa es la descripción anatómica que quiero que hagan desde la cabeza hasta el recto. ¿Sí? Una dirección cefalocaudal hacia la descripción. Nos seguimos con lo que sigue. Sí, Areli. Dime. Bueno, yo encontré que la cara anterior del esófago abdominal está cubierta por peritoneo Que la cara, del saco mayor. ajá, nada más la cara anterior. Sí, fue lo que encontré. Ok. Depende del autor que nosotros manejemos. Nosotros generalmente lo encontramos al esófago. El esófago abdominal es una pequeña porción que mide aproximadamente 3-4 centímetros. ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros, ingresa, ¿sí? Y después de aquí se forma nuestro estómago. Y nosotros vamos a ver, esta es la cara anterior. La cara anterior está cubierta por peritoneo. ¿Sí? Sus caras laterales también están cubiertas por peritoneo. ¿Sí? Y en la cara posterior, vamos a ver la cara posterior. En la cara posterior, el peritoneo nada más nos cubre parcialmente la porción inferior del esófago. ¿Se acuerdan qué regla les dije que se tendría que cumplir para decir que es un órgano intraperitoneal? Dada esta descripción que les acabo de hacer, hay autores que dicen, como está todo descubierto en la cara de atrás, nada más es una pequeñísima porción que está cubierta, pues queda hacia atrás del peritoneo, por lo tanto lo consideramos como retroperitoneal. ¿Sí?
pero de acuerdo a la nomenclatura que nosotros manejamos en el sistema digestivo, que nos dice, si 3 de sus caras o el 75% de su superficie está cubierto por peritoneo, es un órgano intraperitoneal. ¿Cómo lo verían ustedes aquí? Con esta descripción que les hice, ¿cómo creen que queda? Tenemos su cara. Sí, es intraperitoneal. ¿Mandé? Intraperitoneal. Claro, para nosotros el sistema digestivo y el esófago abdominal, por estar cubierto en 3 de sus caras y parcialmente la cara posterior, pues rebasa el 75% de su superficie. Por lo tanto, el sistema digestivo lo consideramos como un órgano intraperitoneal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos intraperitoneales al esófago abdominal. Acuérdense, ustedes van a poner los otros que nos mencionó José Luis, que el esófago torácico y el esófago cervical es extraperitoneal. ¿Sí? Seguimos nuestro trayecto, nos decían también Kevin y José Luis, el estómago es intraperitoneal. ¿Sí? ¿Quién más es intraperitoneal? Me dijeron, la primera porción del duodeno. ¿Quién más? Dijeron el colon transverso. ¿Quién más? El ciego. El apéndice. ¿Sí? El tercio superior del recto. Con el tercio superior del recto pasa exactamente lo mismo que describimos con el esófago abdominal. Sus dos caras laterales y la cara anterior están cubiertas por peritoneo y la cara posterior no tiene peritoneo. ¿Sí? Pero por la nomenclatura que manejamos de que el 75% de la superficie o 3 de sus caras tienen que estar cubiertas, pues con esto cumple la regla y por lo tanto el sistema digestivo consideramos al recto en su tercio superior como intraperitoneal. ¿Quién más? Me dijeron el hígado y el sistema biliar. Bueno, la vesícula, porque no todo el sistema biliar. Ya en su debido momento vamos a ver qué estructuras del sistema biliar sí son intraperitoneales y cuáles no. Entonces aquí en este caso vesícula biliar. ¿Vale? ¿Se me pasa algún órgano que sea intraperitoneal? ¿Encontraron algún otro? Sí, Yo Valeria. encontré el vaso, doctor. El vaso, que es una de las excepciones que les mencioné al principio de la charla de órganos intraperitoneales. ¿Se acuerdan que se los dije? Pero sí, agréguenlo aquí, en un apartado hasta el último, al vaso. ¿Algún otro que se me haya pasado? Sí, Diana. Yo encontré también los órganos reproductores femeninos, como el útero, Cavidad pélvica. ajá, el útero y trompas de falopio. Ajá, sí. Pero aquí acuérdate que, bueno, aquí en esta situación es porque los fondos de saco que mencionamos hace rato se meten y están cubriendo parcialmente la cara superior y las dos caras anteriores, las caras laterales quedan descubiertas. Entonces, si dijéramos nosotros con respecto a la regla de las 3 caras que tienen que estar cubiertas por peritoneo, por lo menos, sí deberíamos de estarlo considerando como órganos intraperitoneales, ¿vale? O sea, pasa lo mismo que con el esófago y con el recto, ¿ok? Entonces, ahí los ponen ustedes, por favor. Sí, Joshua. También había encontrado que la cola del páncreas. La cola del páncreas, punto muy particular que tenemos que mencionar. ¿Se acuerdan que les mencioné hace rato de un aumento gastropancreático? ¿Sí? Pues es por este aumento que se piensa que la cola del páncreas puede ser considerada como un órgano intraperitoneal. Desafortunadamente, el sistema digestivo
consideramos al órgano en su totalidad en este caso, ¿sí? Como el órgano en su totalidad está en cavidad abdominal y por atrás de las hojas de peritoneo, entonces no lo consideramos como tal, ¿sí? ¿Ah? Ok. Entonces, ahora, si ya no tenemos más que agregar con respecto a órganos intraperitoneales, ahora órganos retroperitoneales. ¿Cuáles son los órganos retroperitoneales? Pues obviamente todos los que no están cubiertos en su totalidad por el peritoneo o que por lo menos no tienen cubiertas 3 de sus caras, ¿sí? Acuérdense, para ser intraperitoneales o retroperitoneales tenemos que decir cuáles son de la cavidad abdominal. Si son fuera de la cavidad abdominal, son órganos extraabdominales, extraperitoneales. ¿Ah? Entonces, retroperitoneales, nada más que estén en cavidad abdominal. ¿Cuál encontraron? El páncreas. Los riñones. Sí, páncreas, riñones, Glándulas suprarrenales. las suprarrenales, Segunda y tercera porción del duodeno. segunda, tercera y cuarta porciones del duodeno. El colon. ¿Cuál colon? ¿Transverso, ascendente o descendente? Ascendente y descendente. El ascendente y descendente. Muy bien. ¿Quién más? Los uréteres. Uréteres. Los grandes vasos, ¿como cuáles grandes vasos? La La aorta abdominal. Y la vena cava. Ok, muy bien. Los uréteres, ¿qué más? Pues junto con los uréteres y los riñones, pues están las pelvis renales, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todos los demás que hayan encontrado que no tienen cubierta de peritoneo, que nada más parcialmente tienen una pequeña cubierta de peritoneo, son órganos retroperitoneales, ¿va? Y que estén dentro de la cavidad abdominal. Ahora, de estos órganos, todos los demás que no están en cavidad abdominal son y que pertenecen al sistema digestivo son órganos considerados como extraperitoneales. Ya mencionamos la boca, la faringe, esófago cervical, esófago torácico, el tercio medio y tercio inferior del recto, ¿sí? El ano, el orificio anal, son considerados órganos extradigestivos. ¿Vale? Bien. De los órganos intraperitoneales, ¿cómo los podríamos clasificar topográficamente hablando? Pues hace rato, no me acuerdo si fue Kevin o fue José Luis, bueno, fue alguno de sus compañeros, que me dijo, es un órgano que se ubica por arriba del colon transverso y por lo tanto es intraperitoneal supramesocólico, ¿sí? Que era lo que le estaba mencionando yo hace rato con respecto a topografía abdominal. Por favor, de estos órganos intraabdominales que ya describimos, intraperitoneales, todos aquellos que queden por arriba de la raíz del mesocolon transverso son considerados como órganos supramesocólicos. Todos los órganos que se encuentren por debajo de la raíz del mesocolon transverso son órganos inframesocólicos. Vamos a ponerle una palomita a aquellos que son supramesocólicos. Esófago abdominal, ¿ustedes qué dicen? ¿Supra o infra? Supra. Supra. Ok, palomita. Es supra, ¿eh? Estamos hablando de los de supra. Estómago, ¿supra o infra? Supra. Supra, muy bien. Primera porción de duodeno, ¿supra o infra? No me dejen solo. Supra. Supra. Muy bien. Colon transverso, ¿supra o infra?
Alguien diga yo, José Luis. Mariana, Areli, Valeria, Joshua. Supra. Supra. ¿Qué creen? Que el colon transverso depende del estado fisiológico en el que se encuentre el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago en estado de vacuidad asciende y en estado de plenitud, o sea, lleno de alimento, desciende. Al momento de que asciende o desciende, esto desplaza al colon transverso hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? El colon transverso sería el único órgano transmesocólico, el único órgano transmesocólico. ¿Sí? Y dependiendo de su situación del estómago de vacuidad o de plenitud, se puede considerar al colon transverso como supramesocólico o inframesocólico. ¿Cómo lo tomamos el sistema digestivo? En su mayor proporción siempre está como inframesocólico. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. ¿El ciego, supra o infra? Infra. Infra. ¿El apéndice, supra o infra? Infra. ¿El recto, tercio superior, supra o infra? Infra. Infra. ¿El hígado, supra o infra? Supra. Supra, muy bien. Palomita. Las vías la vesícula biliar, supra o infra? Supra. Supra. Muy bien, palomita. ¿Y el vaso, que es un órgano extradigestivo intraperitoneal, supra o infra? Supra. Supra. Muy bien, palomita. Entonces ya ahí ya tienen órganos supraperitoneales, supramesocólicos y órganos inframesocólicos. ¿Va? ¿De acuerdo? Ya se me acabó el café, o sea, ya se me acabó el combustible. ¿Sí? Entonces, 5 minutos para ir a cargar gasolina, chicos. Ya tenemos esto con respecto a órganos peritoneales, intraperitoneales, retroperitoneales. Los extraperitoneales, ya aclaramos cuáles son. Lo borro para hablar ahora acerca de medios de fijación. ¿Sí? Medios de fijación. Del sistema digestivo, que muchos van a decir, medios de fijación, pues existen muchos medios de fijación, sí, nos interesan los del sistema digestivo. Son 4 principalmente, probablemente puedan haber encontrado un quinto más, lo comentamos también. En primer lugar está la continuidad anatómica. Continuidad anatómica. ¿A qué se refiere la continuidad anatómica? ¿Qué antecede y qué precede del segmento que está en estudio? Por ejemplo, si hablo del estómago, ¿qué lo antecede? El esófago. ¿Qué lo precede? El duodeno. Entonces, su continuidad anatómica a eso se refiere. ¿Sí? ¿Queda claro? Estos órganos que preceden o que anteceden nos permiten que el órgano se mantenga fijo en una misma posición. ¿De acuerdo? Eso le llamamos continuidad anatómica. En segundo lugar, lo estoy colocando en orden de importancia también. ¿Sí? Formaciones peritoneales. ¿Cuáles formaciones peritoneales conocemos ya, Fernanda? Fernanda González, esa es la que tengo en pantalla. Era la que iba a decir. Pues tenemos a la transcavidad de los epiplones o la cavidad peritoneal menor. No, la transcavidad de los epiplones es una cavidad que se formó. Aquí formaciones peritoneales, ¿cuáles fueron las que les describí yo? O sea, las que se forman de peritoneo, que les dije, algunos les llaman accidentes, otros les llaman formaciones, otros les llaman estructuras.
X. Ah, que era el ligamentos, Ligamentos, los epiplones, los epiplones, el agujero no, ese no, ¿verdad? Ese no. Ay, no me acuerdo cuál más. lo acabamos de ver. No me Ya sé, me estás frustrando como profesor, ¿eh? perdón. Ah, los mesos, Mesos y fondos de saco. los fondos de saco. Muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces, formaciones peritoneales, todas ellas son también medios de fijación. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué? Pues porque están manteniendo en un mismo sitio a los órganos del sistema digestivo. Ya veíamos un ligamento que estaba sosteniendo al hígado, ¿verdad? Y en su momento vamos a decir, pues este es el ligamento coronario. ¿Por qué? Porque está hacia arriba, coronando al hígado, pero además, dentro de su estructura que se está formando, se ve como si fuera una tiara, porque tiene una forma romboidal. ¿Sí? ¿Han visto Sailor Moon? ¿No? Sí. Ay, bueno, ¿qué han visto ustedes, carajo? Seguro puro reggaetón, puro de esa cosa fea, horrible. ¿Por qué no son niños normales? Bueno, las tiaras, ay caramba, ¿qué pasó? Me fui de repente, perdón. Las tiaras, ¿han visto a las princesas? Son unas estructuras que se forman así en forma de piquito, ¿sí? Y que se van, son coronitas así, se ven de esta forma, ¿sí? Entonces, a esas son las tiaras. El ligamento coronario pues tiene esa forma romboidal. Por eso le decimos ligamento coronario como si fuera una corona en forma de tiara. ¿Sí? Bueno, tenemos a los mesos que nos estaba describiendo ahorita Fer, que van de una víscera hacia la pared posterior. Ya habíamos visto que es el mesocolon transverso, que es el mesenterio, ¿sí? O los mesos intestinales, ¿sí? Tenemos también a los que están uniendo a vísceras con vísceras, que son los omentos o epiplones, ¿sí? Y tenemos a los que están separando las vísceras, que son los fondos de saco, ¿vale? Dijimos, en las mujeres hay 2, en los hombres hay 1, ¿perdón? Bien. Esas son formaciones peritoneales. Otras estructuras es la red neurovascular, ¿sí? Conjuntamente, bueno, la red neurovascular pues es ese tejido que se forma, ¿sí? De arterias, venas y nervios que ingresan a las vísceras, que ingresan a los órganos. Muchos de ustedes han ido a Universum. Allí en Universum hay una sala en la cual se les inyectó a todas estas redes vasculares y nerviosas un plástico y después se disolvió el resto de la glándula y se ve cómo se forma esa red intraorgánica de vasos sanguíneos y de nervios. ¿Sí han ido ahí a Universum? ¿Sí lo han visto? ¿Sí? Sí, Si no han doctor. ido, por favor, dense una vueltecita por Universum, porque es parte de nuestra formación académica también, nuestra formación profesional. Nosotros como médicos debemos de conocer de todos los aspectos. Entonces, no porque sea para niños quiere decir que nosotros no podemos, no, debemos de ir y debemos de conocerlo. ¿Sí? Entonces, esa red que estamos viendo nosotros ahí forma también un medio de fijación, un medio de sostén de los órganos. Por eso le llamamos red neurovascular. Algunos autores, conjuntamente con esta red neurovascular, colocan, y yo lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿sí? A los conductos de excreción. ¿Sí? Hay algunos órganos que tienen conductos de excreción, como quién, como el páncreas, como el sistema biliar, que son conductos de excreción que ayudan al hígado para vertir sus secreciones. ¿Sí? Entonces, las glándulas salivales tienen sus conductos de excreción. Estos conductos de excreción, algunos autores lo consideran dentro de la red neurovascular, que también está conformando una especie de medio de fijación. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso lo puse ahí entre paréntesis. Yo les decía hace rato, son 4 principalmente, pero algunos los consideran como como 5, y es porque colocan como quinto punto de medio de fijación a estos conductos de excreción. Bien. Por último tenemos a la prensa abdominal. ¿Sí? Lo pueden encontrar también como diferencia de presiones. ¿Diferencia de presiones de qué? Entre cavidades. Todas las cavidades de nuestro cuerpo tienen una presión, ya sea positiva o sea negativa. ¿Sí? Por ejemplo, la presión abdominal es una presión positiva con respecto a la presión torácica, que es una presión negativa. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de presiones permite que nuestros órganos se mantengan dentro de nuestra cavidad. ¿Sí? Pero ¿por qué se está dando esta presión en cada una de nuestras cavidades? Se va a estar presentando esta diferencia de presiones debido a que tenemos nosotros órganos y músculos que conforman a toda nuestra estructura, tanto abdominal como torácica, que están ejerciendo fuerzas. Estas fuerzas se les considera, si hablamos nada más de abdomen, como prensa abdominal. ¿Sí? Y esa prensa abdominal es considerada un medio de fijación. Les voy a poner un ejemplo muy burdo. ¿Sí? Pero imagínense que todo nuestro grupo vamos a transportarnos en el metro a las 8 de la mañana. ¿Sí? Y nos metemos al vagón del metro. Y Mariana puso unos ojos así como diciendo, ¿cómo a las 8 de la mañana? Pues sí, es una hora pico y el metro va así, ¿verdad? Pues nos metemos todos así en bolita, vamos todos hacia adentro del vagón del metro. El vagón del metro en este caso vendría siendo nuestra cavidad y nosotros seríamos los órganos. ¿Qué pasa cuando entramos todos en bolita al metro a esa hora? ¿Cómo vamos? Vamos así todos, que no nos podemos mover para ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la fuerza de presión, sí, Liliana. Toda la fuerza de presión que ejerce unos contra otros está permitiendo que ni siquiera me agarre del tubo, ni que me agarre del asiento, ni que me agarre de la otra persona que está a un lado mío. ¿Sí? Puedo ir parado completamente, es más, hay algunos hasta que se van durmiendo. ¿Sí? Y no se caen. ¿Por qué no se caen? Pues porque toda la presión, todas las fuerzas que se están encontrando ahí con ellos, los mantienen fijos en esa posición. ¿Sí? Lo mismo está pasando aquí con nosotros. ¿Sí? A eso que le llamamos prensa abdominal. ¿Sí? Aquí, obviamente, aquí ya participaría también, ¿quién? Pues las paredes musculares de la cavidad, que también ejercen fuerza y que están manteniendo a todas las vísceras en una misma posición. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es para nosotros nuestros medios de fijación. De esa manera, quiero que siempre los describan, van en orden de importancia. ¿Sí? El principal es la continuidad anatómica. En segundo lugar, las formaciones peritoneales. En tercer lugar, la red neurovascular. Por último, tenemos a la prensa abdominal. Y algunos autores ponen aquí como quinto medio de fijación a los conductos de excreción. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Alguien sí se la creyó y se salió. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Ninguna? Bueno, ya conocemos aspectos muy generales acerca de la morfofisiología, de la embriogénesis, de sus medios de fijación, ¿sí? Del peritoneo. Rápidamente tenemos que tocar varios puntos. Yo creo que todavía nos vamos a llevar una de las clases de la semana que entra para poder terminar esta primera unidad. No importa, el examen vendría siendo hasta la segunda clase, ¿sí? Pero hay que meterle un poquito más de velocidad.
Vamos a hablar acerca de la histología general del tubo digestivo. ¿Sí? La histología general del tubo digestivo, vamos a ver nosotros que histológicamente hablando, el sistema digestivo lo vamos a separar en dos partes, la del tubo digestivo y la de las glándulas. ¿Sí? El tubo digestivo, ¿cuántas capas histológicas tiene? 4. Tiene, la vamos a ver de adentro hacia afuera. Una mucosa, una submucosa, una muscular de la mucosa, perdón, una muscular y una serosa o adventicia. ¿Sí? Estas son nuestras 4 capas histológicas generales que conforman nuestro tubo digestivo. La mucosa, a su vez, se divide en 3 estratos histológicos generales. Un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. ¿Sí? El epitelio para nuestro sistema digestivo, en general vamos a hablar de 2 tipos de epitelio. Un epitelio propiamente digestivo, y un epitelio de revestimiento. O de desgaste, como lo quieran llamar. La lámina propia es un tejido conjuntivo laxo. Y la muscular de la mucosa es músculo liso visceral que tiene 2 disposiciones de fibras, circular y longitudinal. ¿Ok? Submucosa tiene características muy parecidas a las de la lámina propia. Entonces, por lo tanto, es un tejido conjuntivo laxo. ¿Sí? Este tejido conjuntivo laxo tiene determinadas características, dentro de ellas que nos forma válvulas, que nos forma pliegues, que nos va a formar columnas, etcétera, etcétera. La capa muscular, en sus libros lo van a encontrar como muscular externa, porque consideran a la muscular de la mucosa como muscular interna. ¿Sí? Aquí les damos mejor su nombre como tal, muscular de la mucosa y muscular. La muscular es, al igual que la que describimos hace rato, es músculo liso visceral. Y también está dispuesta en 2 direcciones de fibras, circular y longitudinal. ¿Hay algún órgano que en lugar de tener 2 disposiciones de fibras, tiene 3? ¿A quién me refiero? Al estómago. En el estómago encontramos 3 direcciones de fibras, que son la circular, la longitudinal y una oblicua. ¿Sí? Por la formación sacular que se está formando. Hay otro órgano que también tiene músculo liso y este tiene diferentes, como si fuera un ovillo de lana, un ovillo de
de hilo para tejer, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes que van las fibras que están formando ese ovillo? Esa bola de estambre, vamos. Pues siguen diferentes patrones de dirección. Algunas veces son circulares, otras veces son longitudinales, otras veces son oblicuas de un lado, oblicuas del otro, ¿sí? Van adoptando diferentes posiciones esas fibras. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la vesícula biliar. ¿Sí? Bueno, esto nada más para poner de ejemplo que hay veces que no se cumple la regla de lo que estamos viendo en general. ¿Sí? Bien. Serosa o adventicia. La serosa, bueno, ambas son tejido conjuntivo, laxo y denso. ¿De qué dependerá? De la cantidad de fibras elásticas que contenga. Si tiene abundantes fibras elásticas, es laxo. Si es escasa la cantidad de fibras elásticas, es tejido conjuntivo denso. La adventicia la consideramos como un tejido conjuntivo denso y la serosa como un tejido conjuntivo laxo. La serosa tiene 2 hojas. La adventicia solo tiene una. ¿Sí? La serosa la encontramos dentro de la cavidad abdominal principalmente. Y entre ambas hojas vemos nosotros la presencia de células mesoteliales. ¿A quién le suena todas esas características? ¿A qué estructura le suena que es? El peritoneo. Exactamente. Es el peritoneo. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de una serosa es porque estamos hablando de el peritoneo. ¿Por qué? Porque el peritoneo tiene las 2 hojas, tiene células mesoteliales, ¿sí? Y tiene abundantes fibras elásticas. ¿Vale? Bien. El tejido glandular. El tejido glandular está conformado por 2 tipos de tejido principalmente. El parénquima y el estroma. Al parénquima también le llamamos funcional. Al estroma de sostén. ¿Sí? Estructura funcional, tejido de función. Cuando hablamos de una glándula, decimos, hay células que se encargan de formar hormonas, de formar electrolitos, agua, bicarbonato, o sea, diferentes sustancias. Este tejido que está encargado de hacer eso es el tejido parenquimatoso, es el tejido funcional y generalmente está dispuesto en forma de acinos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, generalmente lo vamos a encontrar en acinos. El estroma es tejido de sostén. Aquí vamos a encontrar que el tejido de sostén, por lo regular, es tejido conjuntivo laxo. ¿Sí? Que nos va a formar los recubrimientos de las vísceras, nos va a formar tabicaciones de las vísceras, ¿sí? Y entre estas tabicaciones va a discurrir, va a llevar a los paquetes neurovasculares. Y obviamente, pues también se lleva a los paquetes neurovasculares. ¿A quién más llevará ahí? A los conductos de excreción. ¿Sí? Entonces, todas esas estructuras son estructuras de sostén. ¿Vale? Bien. Como complemento, ustedes tienen que poner las características de cada uno de ellos que acabamos de describir.
Ya tiene su tarea para el fin de semana, ¿eh? No es mucho, ¿eh? Realmente es relativamente sencillo lo que tienen que hacer. O sea, del epitelio digestivo, ¿qué características tiene el epitelio digestivo? Ah, pues que generalmente son células cilíndricas con un borde de cepillo, están en una distribución de hoja simple, ¿sí? Y que su principal función es ser absortiva. Punto. El tejido de revestimiento, ¿cómo es el tejido de revestimiento? Ah, pues son células planas, estratificadas, no queratinizadas, bueno, depende de dónde la encontremos, no queratinizadas, ¿sí? Que son de desgaste, que son como su nombre lo dice, de revestimiento, de sostén también, ¿sí? No tienen una función como tal de secretar o de absorber. La lámina propia, tejido conjuntivo laxo. Ah, pues ¿qué características tiene el conjuntivo laxo? Ah, pues que tiene abundantes fibras elásticas, que contiene glándulas, que contiene vasos sanguíneos, que podemos encontrar evaginaciones e invaginaciones. Las evaginaciones nos van a formar vellosidades, las invaginaciones nos van a formar glándulas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. Y así sucesivamente se va cada uno de ellos, escribiendo una pequeña descripción. Ya el próximo martes les preguntaré, les diré, a ver, mañana, descríbeme cómo es el epitelio digestivo. Ah, pues es esto. ¿Sí? Y así sucesivamente de cada uno de ellos. No, que, a ver, Lía, dime cómo es el parénquima glandular. Ah, pues el parénquima glandular son células que se pueden ver de forma piramidal, que algunas son amorfas, algunas son poliédricas, algunas secretan hormonas, otras secretan enzimas, y así, bla, bla, bla. ¿Sí? La descripción de cada una de ellas. ¿Va? ¿De acuerdo? Bien. Continuemos. Esta es la histología general del sistema digestivo. Para que nuestro sistema digestivo funcione, esté bien nutrido, requiere de sangre, una sangre que esté llevando y trayendo sustancias, ¿sí? Entonces tenemos que hablar acerca de la vascularización del sistema digestivo. Vamos a hablar de las arterias. Dentro de las arterias, vamos a ver, son los que tenemos a nuestro corazón, ¿sí? Ahí tenemos nuestro corazón con sus 4 cavidades, ¿sí? De una de estas cavidades sale una aorta, hace un pequeño callado, de ese callado van a salir 3 vasos principalmente, ¿sí? Uno que se va hacia la izquierda, que es la subclavia izquierda, una carótida izquierda y un tronco brachiocefálico derecho. Ahí. Espérenme. ¿Sí estoy bien? Corríjanme. Sí. Perdón, me equivoqué. Era el tronco brachiocefálico derecho y acá vemos a la subclavia y a la carótida izquierda. Perdón. Corríjanme. Si no, también me pierdo. Este tronco brachiocefálico pues va a salir una subclavia y continúa con la carótida del lado derecho. Entonces aquí tenemos que son 3 vasos que nos interesan a nosotros. ¿Por qué? Porque de aquí de la subclavia izquierda y de la subclavia derecha va a salir un vasito que se va a dirigir hacia el tiroides, ¿sí? La tiroidea inferior. Y de la tiroidea inferior, un vaso que se dirige hacia el esófago, ¿sí? Se va a llamar arterias esofágicas superiores. ¿De dónde salieron? De las subclavias, la tiroidea inferior. De la tiroidea inferior, las esofágicas superiores. ¿A quién le van a dar irrigaciones esofágicas superiores?
Pues al esófago superior. ¿Qué porción del esófago sería el esófago superior? Sí, María. La porción torácica. ¿Perdón? La porción torácica. No. La cervical. La cervical, muy bien. Entonces, de ahí vamos a tener nosotros la irrigación para la cervical, para la porción cervical del esófago. Continuamos nuestro ascenso, nuestras carótidas. De las carótidas se dividen, se bifurcan y nos forman dos arterias. Las arterias carótidas internas se van a fusionar y se van a darnos el polígono de Willis, ¿sí? Que eso es para irrigación de encéfalo. Pero las carótidas externas continúan su trayecto hacia macizo facial. En su trayecto van a derivar 5 vasos sanguíneos, ¿sí? 3 colaterales y 2 terminales que nos interesan para el sistema digestivo. Los 5 vasos sanguíneos son estos 3 colaterales y 2 terminales. Yo los puse así, unos hacia este lado y otros hacia este lado. De las 2 carótidas externas están surgiendo estos vasos. Los 3 colaterales van a dar irrigación hacia la faringe, hacia la lengua, ¿sí? Y hacia la cara. ¿Cuáles van a ser esos 3 vasos colaterales? Faringea, ascendente, lingual y facial. Acuérdense, 3 vasos colaterales, faringea, lingual y facial. ¿Vale? 2 vasos terminales. ¿Cuáles son? Maxilar interno y temporal superficial. Entonces, de las carótidas externas tenemos 5 vasos, 3 colaterales, faringea, ascendente, lingual y facial. 2 vasos terminales, maxilar interna y temporal superficial. ¿Vale? Estos vasos sanguíneos obviamente están encargados de dar irrigación a las porciones del sistema digestivo que se encuentren en cabeza. ¿Ok? La aorta descendente va bajando paralelamente al descenso de nuestro esófago. Por lo tanto, directamente aquí de la aorta descendente vamos a encontrar vasos sanguíneos que se van directamente hacia el esófago. Y a esto les vamos a llamar esofágicas medias. ¿Sí? De la misma aorta ascendente, pues hay otros vasos sanguíneos que se van y dan una vuelta, ¿sí? Se van acá y dan otra vuelta. Y en su trayecto van emitiendo pequeños vasitos que también se van hacia el esófago. A estos les llamamos esofágicas medias accesorias. ¿De dónde surgen? De otros vasos que se van a irrigar otros territorios, como cuáles, como la mamaria interna, como las intercostales, como las mediastinales, como las pleurales, como las bronquiales. O sea, su territorio de irrigación son otras estructuras, pero en su trayecto se encuentran aquí al esófago que va descendiendo y ahí dices, pues también te doy un poquito de irrigación. A eso le llamamos esofágicas medias accesorias. ¿Vale? ¿Estamos? Bien. Atravesamos el diafragma. Y en su trayecto, al atravesar el diafragma, inmediatamente encontramos aquí un vaso sanguíneo que nos va a dar 3 ramificaciones. A este vaso sanguíneo se le llama tronco celíaco. ¿A qué le suena el tronco celíaco? Embriológicamente lo mencionamos nosotros que era la arteria celíaca. ¿Se acuerdan? Bueno, este tronco celíaco nos va a dar 3 ramificaciones. Una que se va hacia la derecha, que da irrigación al hígado, es la hepática. Otra que
se va hacia arriba y hacia la izquierda y hacia el frente. ¿Sí? Es la gástrica izquierda. Y otra que se va completamente hacia la izquierda y hacia atrás es la esplénica. ¿Sí? Ya con los nombres, pues le está diciendo hacia dónde se van a dar irrigación. La hepática al hígado y al sistema biliar. La gástrica izquierda o coronaria estomáquica, ¿a quién? Al estómago. Y la esplénica al vaso. ¿Sí? Esos son nuestros órganos, ¿cómo se llaman? Nuestras estructuras que se están irrigando por el tronco celíaco. No son las únicas. Acuérdense que embriológicamente dijimos la arteria celíaca nos va a dar irrigación a la porción caudal de todo lo que es nuestro intestino primitivo anterior. Entonces hay que recordar qué estructuras derivaron de esa porción caudal del intestino primitivo anterior, en su porción caudal, para poder ver qué otros órganos están siendo irrigados por este tronco celíaco. ¿Vale? Bueno. Más abajo sigue descendiendo la aorta, que ahora ya es aorta abdominal, y surge un vaso que se va hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sí? Un vaso grandísimo, más o menos a la altura de la lumbar 2, surge este vaso. Este vaso se mete entre dos hojas de peritoneo que están siendo formadas en la pared posterior y que se van a dar estas hojas peritoneales fijación a las asas intestinales. Este vaso sanguíneo se llama mesentérica superior. ¿A quién le va a dar irrigación? Va a tener dos vertientes, una vertiente interna, o sea que está viendo hacia la línea media, que nos va a formar los arcos arteriales y ayunoileales, o arcadas arteriales y ayunoileales. ¿A quién le da irrigación? A ayunoileal. En su vertiente externa nos va a dar un vaso que se va hacia el lado derecho lateral y que le vamos a llamar cólica derecha. ¿A quién le da irrigación? Al colon del lado derecho. ¿Y a quién encontramos ahí del lado derecho? Pues al colon ascendente. ¿Sí? Y nos va a dar otro vaso que se va hacia arriba y hacia adelante. ¿Sí? Se llama cólica media. ¿Sí? Entonces tenemos una cólica derecha, tenemos una cólica izquierda, ¿verdad? Y hay una cólica media. La cólica media, ¿quién le da irrigación? La cólica media le va a dar irrigación a los 2/3 proximales del colon transverso. ¿Sí? Más o menos 3 centímetros por el surgimiento de este vaso grande. Perdón, todavía nos faltaba, antes de pasar al otro. En su porción terminal va a haber un plexo vascular que se deriva. Son ramas terminales. Les doy una mnemotecnia para que recuerden este plexo vascular. Le decimos IVAC. ¿Sí? La I es de ilio, o sea, nos da una arteria ileal terminal. La B es de biseco, o sea, nos da las dos arterias, la anterior y posterior, del ciego, biseco. La A de apendicular, o sea, nos da la arteria del apéndice. Y cólica, no es que sea la cólica derecha, es una pequeña ramificación terminal que llega a los primeros 3 centímetros del colon ascendente. ¿Okay? Entonces, este plexo terminal que encontramos aquí, como mnemotecnia, acuérdense, se llama IVAC.
son diferentes arterias, ramificaciones terminales de la mesentérica superior que dan irrigación al ilion, al ciego, al apéndice y en su porción inicial al colon ascendente. ¿Sale? Bien. Entonces decíamos, por abajo de este hay un surgimiento más o menos unos de 3 a 5 centímetros por abajo de la mesentérica superior, surge la mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior también tiene sus dos vertientes, una vertiente interna que está viendo hacia la línea media y una vertiente externa que está viendo hacia afuera. ¿Sí? En su vertiente externa nos va a generar una arteria que se va hacia el colon del lado izquierdo, ¿sí? Y hacia arriba. Hace esto. Págatelas. ¿Sí? Y en su trayecto, como se va a unir, como el colon, la cólica media hace esto de acá, se anastomosan y nos forman un arco arterial. Este arco arterial se llama arco arterial colónico, o también denominado en su quirós, en su testir, en su latallet, con el nombre de arco arterial de Riolano. ¿Sí? ¿Cómo se forma el arco arterial de Riolano? De la anastomosis de la cólica izquierda con la cólica media. ¿Qué origen vascular tienen estas? Ah, pues el origen vascular tiene mesentérica superior con mesentérica inferior. ¿Sí? Es pregunta de examen, por eso se lo estoy recalcando. En su vertiente interna surge un plexo vascular que va a dar irrigación al colon sigmoides. Son las arterias sigmoideas. Y así como sucedió en la mesentérica inferior, tenemos un plexo vascular terminal que va a dar irrigación al tercio superior del recto. Se les van a llamar arterias rectales superiores. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? En este momento, la aorta abdominal se bifurca y nos va a formar las ilíacas. Las ilíacas, a su vez, también se van a bifurcar y nos forman la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa se va a dar irrigación a todo lo que es miembro pélvico. La ilíaca interna, también conocida como hipogástrica, nos va a dar las arterias rectales medias y las rectales inferiores. ¿A quién da irrigación las rectales medias? Al tercio medio del recto. ¿A quién da irrigación las rectales inferiores? A la porción terminal o tercio inferior del recto. ¿Sí? Y con esto ya tenemos terminada nuestra vascularización arterial para el sistema digestivo. Bien, complemento de su tarea. ¿Sí? Obviamente tenemos que terminar de ver venas y vasos linfáticos. Y si no, no vamos a alcanzar a terminar la próxima clase con la primera unidad. Por eso quería empezar un día antes para no haber perdido la primera clase. Porque siempre me falta una clase. Pero bueno, ok. Les digo esto porque ya nada más nos quedan 5 minutos. Entonces, en 5 minutos no voy a alcanzar a ver venas y linfáticos. Entonces, denle una leída, ¿sí? En relación a esto. De complemento de arterias, por favor. Obviamente tenemos que hablar acerca de otras estructuras del sistema digestivo y quién les está dando irrigación. Entonces, por favor, también complementen esta esquemita, que obviamente ustedes dirán, híjole, ese esquema está horrible, está muy rústico,
¿sí? Pero creo que mediante la explicación que estuve dando durante la clase, queda complementado este pequeño esquema. ¿Sí? Entonces, hagan ustedes un esquema bonito ahí en su cuaderno, ahí, así como cuando en la primaria nos encargaban nuestro esquema del sistema vascular, y llevábamos nuestros esquemas de ahí de, ¿cómo se llamaba? Sunrise o algo así, de los esquemas que nos ponían en las papelerías. Y ahí pónganlo así bonito con colores ustedes, no como yo que nada más escala de grises. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, chicos? ¿No? Si no hay dudas, entonces